A ver, cuando escuchamos la palabra psicología, casi todos imaginamos lo mismo de inmediato. Un paciente tumbado en un diván de cuero contándole traumas de su infancia a un terapeuta. Clásico, ¿verdad? Pero resulta que la realidad es muchísimo más amplia y honestamente fascinante. La psicología va muchísimo más allá de la salud mental clínica. De hecho, es una ciencia fundamental que lleva décadas optimizando, en la sombra, nuestra sociedad moderna. Estamos hablando de la ciencia que estudia cómo nos organizamos para conseguir cosas increíbles, cómo asimilamos información nueva en las escuelas y cómo funcionamos realmente en el trabajo. Así que en este análisis vamos a adentrarnos en cómo se aplica todo esto al mundo real para resolver los problemas de nuestro día a día. Bueno, para estructurar esta exploración vamos a seguir esta ruta. 1. Más allá de la clínica. 2. Psicología de la organización. 3. Evolución del trabajador. 4. Psicología educacional. 5. Paradigmas del aprendizaje y 6. Otras aplicaciones prácticas. ¡Vamos a ello! Sección 1. Más allá de la clínica. Aplicaciones prácticas. Y pasamos directamente a la sección 2, Psicología de la organización, grupos y objetivos. Para entender esto bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Solemos pensar en la psicología para el individuo aislado, pero ¿qué ocurre exactamente cuando nos agrupamos para lograr metas gigantescas? Pensemos en cosas como construir una catedral gótica, la carrera espacial o fabricar coches en cadena. Todas estas tareas tan titánicas necesitan organizaciones jerarquizadas. Y para comprender cómo optimizamos esto hoy en día, es vital mirar esta evolución. A principios del siglo XX, el trabajo en las fábricas era frío, literalmente, puramente mecánico. Frederick Taylor introdujo lo que llamó la ordenación científica, separando de forma radical a los que pensaban de los que ejecutaban. Poco después, en 1913, Münzenberg marca un hito al empezar a medir las características personales. Pero el verdadero punto de inflexión llega en los años 30. El modelo de relaciones humanas nos abre los ojos y dice, un momento, que no somos máquinas, somos seres sociales, y pone el foco en el liderazgo. Finalmente, hacia los años 50, empezamos por fin a adaptar la tecnología al equipo humano y no al revés, con el modelo sociotécnico. Sección 3. Evolución del trabajador, de engranaje a humano. Ahora, lo que resulta realmente interesante aquí es el cambio de paradigma absoluto sobre nuestra propia naturaleza en el entorno laboral. Douglas MacGregor planteó un contraste brutal. Por un lado, definió la teoría X, el modelo tradicional. Este enfoque asume de forma bastante pesimista, incluso un poco cínica, que somos vagos por naturaleza, que la empresa nos va exactamente igual y que necesitamos que nos vigilen constantemente. En el extremo opuesto formuló la teoría Y, que básicamente encarna la psicología humanista. Esta teoría rompe con lo anterior y afirma que tenemos una capacidad creativa inmensa, motivación propia y que buscamos logros que nos den satisfacción real. Así que el gran reto de la dirección moderna es precisamente alinear esas metas de la organización con nuestras propias necesidades psicológicas. Un cambio radical de mentalidad, desde luego. Y esta evolución ilustra a la perfección cómo hemos ido afinando el tiro a lo largo del tiempo. Porque, seamos sinceros, ninguna teoría es impecable por sí sola. La ordenación científica era una maravilla para los números y la economía pura, pero pecaba de tratar a la gente como simples engranajes. Era demasiado mecanicista. Luego, el modelo de relaciones humanas trajo esa empatía y ese factor psicosocial que faltaba, pero, a cambio, tendía a ignorar cómo funcionaba realmente la estructura jerárquica del negocio. Y el modelo humanista hizo un trabajo espectacular al devolverle la dignidad al trabajador y buscar esa armonía, aunque a veces resultaba un pelín ingenuo cuando surgían conflictos reales de intereses. ¿Qué hacemos en la actualidad? Pues aplicar una especie de eclecticismo. Buscamos lo mejor de cada modelo para crear entornos de trabajo que sean eficientes, sí, pero también profundamente humanos. Toda esta evolución teórica cristaliza en algo fundamental, la famosa cultura organizacional. Tal y como la definió Edgar Schein, y ojo con esto, no hablamos del logo bonito, de la mesa de ping-pong o del eslogan motivacional en la pared. Hablamos de las reglas del juego que no están escritas. Son esas presunciones básicas, invisibles, las normas que un grupo ha ido creando para sobrevivir y que funcionan tan bien que, al que llega nuevo, se le enseñan como la única manera correcta de hacer las cosas aquí. Es súper curioso. Y aquí es donde entra el psicólogo organizacional. Su trabajo es actuar casi como un detective para sacar a la luz esos valores ocultos, porque, aunque operan en la sombra, son los que realmente dictan el éxito o el fracaso de toda la empresa. Sección 4. Psicología educacional. El proceso de aprendizaje. Bien, si dejamos atrás la oficina y nos metemos en las aulas, la maduración científica es igual de asombrosa. A finales del siglo XIX, Francis Galton empezó a estudiar las diferencias individuales, sentando las primeras bases. Luego, a principios del siglo XX, Alfred Binet entra en escena creando el primer test de inteligencia, intentando resolver problemas tan tangibles como el fracaso escolar masivo en Francia. Para 1913, Edward Thorndike ya establece formalmente la psicología educativa.
Y a lo largo de ese siglo fuimos testigos de un giro tremendo hacia el constructivismo, algo que revolucionó de arriba a abajo nuestra comprensión de lo que ocurre realmente en la cabeza de un alumno. Sección 5. Paradigmas del aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Todo este camino nos llevó a una batalla intelectual muy intensa sobre cómo el cerebro humano adquiere nuevos conocimientos. Y para hacernos una idea de la magnitud del debate, resulta revelador leer esta cita de John B. Watson, el fundador del conductismo, en 1925. Vaya tela, ¿verdad? Es una afirmación súper audaz, casi escalofriante. Demuestra esa confianza ciega y rígida que tenían en que el entorno lo era absolutamente todo. Según el conductismo puro, éramos arcilla para modelar mediante condicionamiento. La educación se veía como un proceso diseñado desde fuera, donde el estudiante era, literalmente, un recipiente pasivo. Afortunadamente la ciencia avanzó. Fijémonos en cómo pasamos de un extremo a otro. Mientras el psicoanálisis enfatizaba muchísimo las experiencias infantiles y el conductismo, ese control externo casi robótico, el verdadero salto de gigante llegó con el cognitivismo. Esta corriente rescató la mente, considerando por primera vez a quien aprende como un ser activo que planifica y dirige. Y esto preparó el terreno para el constructivismo, que nos dice algo totalmente esencial. No somos grabadoras pasivas, somos los constructores activos de lo que aprendemos, utilizando siempre de base las cosas que ya sabíamos de antes. Entonces, la clave central aquí es que el aprendizaje verdadero exige acción. Jerome Bruner propuso el aprendizaje por descubrimiento. Bajo este enfoque constructivista, ya no vale con que el profesor suelte un monólogo frente a la pizarra. Hay que poner al estudiante en situaciones donde experimente, donde pruebe hipótesis y encuentre soluciones. El papel del profesor da un giro radical, deja de ser el dispensador de la verdad absoluta que llena un vaso vacío para convertirse en un guía experto, un facilitador que permite que el conocimiento se construya de forma sólida desde dentro hacia afuera. Sección 6. Otras aplicaciones prácticas. Ámbitos especializados. Para ir cerrando, hay que destacar que esta ciencia no se queda solo encerrada en clínicas, oficinas o escuelas. La psicología aplicada está literalmente por todas partes. Tenemos la psicología de la intervención social, con profesionales trabajando a pie de calle para prevenir la marginación y mejorar la calidad de vida en los barrios. Está la psicología del deporte, que afina el alto rendimiento y fomenta el ocio activo. En el mundo jurídico su papel es crítico, evaluando jurados, sistemas penitenciarios o mediando en conflictos severos. E incluso en la carretera, la psicología del tráfico evalúa constantemente los riesgos y diseña estrategias para reducir la siniestralidad de manera pragmática. Increíble la cantidad de frentes que abarca. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy poderosa. Desde las dinámicas de grupo invisibles en nuestra oficina, pasando por las estrategias con las que asimilamos información en el colegio, hasta cómo se diseña la seguridad vial o las leyes. La ciencia del comportamiento humano está completamente entrelazada con el tejido mismo de nuestras rutinas. Así que con esto en mente, merece la pena detenerse un segundo y observar a nuestro alrededor. ¿De qué maneras sutiles o casi invisibles están los marcos psicológicos moldeando y condicionando los espacios con los que interactuamos absolutamente todos los días? Comprender esto es, sin lugar a dudas, el primer paso para navegar por el mundo con unas gafas completamente nuevas.